En efecto, mi nombre es Efraín Valdés, soy trabajador social del Hospital del Niño y colaboro directamente con la clínica de anemia falciforme. Obviamente mi intervención se convierte en ya la parte concluyente de este seminario, donde de manera muy interesante y se hizo un primer abordaje sobre la complejidad clínica y luego con la doctora Miller y posteriormente se hizo, nuevamente se plantea la complejidad clínica y específicamente las afectaciones que puede tener a nivel cognitivo y cerebral en un niño o niña con anemia falciforme, que fue abordado por la neuróloga, la doctora Báez, y ahora la Miss Nubia, que nos habló de los estilos de vida. Esto básicamente lo replanteo por el hecho de que deben tener conocimiento ya entonces de que en el Hospital del Niño hay una clínica de atención de niños, niñas y adolescentes con anemia falciforme y se hace de manera interdisciplinaria, como lo vieron en la imagen que la licenciada Nubia presentó, de todas las especialidades que de alguna manera integramos el equipo y que apoyamos a las familias con niños, niñas y adolescentes con anemia falciforme. Por eso el principio. Siguiente. Por eso nos hemos dado cuenta en este diario abordaje de los niños, de las niñas y adolescentes con anemia falciforme, en esa integralidad de acciones, que en efecto algunas de las necesidades, inquietudes o preguntas que nos hacen los familiares sobre la atención de los niños con anemia falciforme, la hacen vinculadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, o en ocasiones las limitaciones que encuentran con relación a ese proceso de educación de sus niños dentro del contexto escolar. Por eso definimos como objetivo importante generar la discusión en esta mañana y el análisis de los participantes. Entiendo que hay docentes también, aparte de familiares, sobre la importancia de incluir a la escuela o al centro educativo de estos niños con relación a la intervención y la atención de su enfermedad crónica. Como palabras claves bien importantes, vamos a ir revisando muy puntualmente estas palabras. Nuevamente, anemia falciforme. Nos vamos a enfocar en el tema de que es una enfermedad crónica, de que en efecto hay un tratamiento, que hay una relación importante entre el hospital, la familia y la escuela. La siguiente. Bueno, esto ya, lo que quiero, aunque ya se ha hablado de anemia falciforme, esto es parte del trabajo que se hace diariamente, es reforzar, repetir, volver a informar a los familiares sobre qué es la anemia falciforme en todas sus formas, desde el aspecto clínico hasta el aspecto más sencillo, pero es permanentemente ir aclarando las dudas que tienen los familiares cuando se acercan a los distintos servicios del Hospital del Niño. Y en efecto, aquí en esta parte es una enfermedad hereditaria, como ya se había señalado, con anormalidad en la hemoglobina que está contenida en los glóbulos rojos. Ahí la forma, ahí específicamente lo que habían hablado las médicas al principio. La siguiente. En la enfermedad anemia falciforme, esto es importante, el vaso no funciona bien o no funciona apropiadamente, por eso muchas veces se habla de la extracción del vaso, que en el proceso de atención de la enfermedad muchos han tenido esa experiencia. Este problema hace que las personas con esta enfermedad estén expuestas a mayores infecciones, por eso el niño está permanentemente expuesto a infecciones. La siguiente. Esto es sumamente importante cuando hacemos docencia desde trabajo social. Y para efectos educativos también es importante entenderlo de este contexto. La anemia falciforme es una enfermedad crónica. Hay dos tipos de enfermedades. Están las agudas y están las enfermedades crónicas.
Las enfermedades agudas, como lo señalo ahí, puede ser un catarro o una gripe, suele durar relativamente poco. Esas son las enfermedades agudas que probablemente los niños puedan, como decía Miss Nubia, en época de resfriado, perdón, de lluvia, tener resfriado o se comió algo y le dio una diarrea que se puede manejar entre 1 o 2 días hidratando al niño y con medicación. Y ya pasó. Eso sería una enfermedad aguda. Pero aquí en este momento es entender que la anemia falciforme es una enfermedad crónica. Son problemas de salud de larga duración. O sea que el niño con anemia falciforme, la niña o el adolescente con anemia falciforme va a estar recurriendo permanentemente al hospital o de manera regular para atender distintas atenciones. Por eso es bien importante este aspecto de docencia en cuanto a entender que la anemia falciforme es una enfermedad crónica, que es necesario darle la prioridad que se requiere para que el niño esté en el mejor estado de salud permanentemente. Aquí es importante que lo importante también de esta docencia es entender que ya se ha hablado en esta mañana de la complejidad de la enfermedad que puede causar esta enfermedad, las crisis vasoclusivas, los secuestros esplénicos, los accidentes cerebrovasculares, como señalaba la hematóloga. Pero importante aquí, cuando hablamos en temas pediátricos y de enfermedades crónicas, es que esa complejidad, esa serie de enfermedades encuentran rostro en cada uno de los niños, niñas y adolescentes que acuden a los centros escolares y que son diagnosticados con anemia falciforme. Esa complejidad que hablaron las hematólogas tienen rostro, tienen nombre y tienen deseos y anhelos de avanzar con ese problema que tienen. Continuamos. Si bien es cierto, todas las enfermedades afectan definitivamente cuando hablamos de enfermedades crónicas pediátricas, afectan al niño. Es importante también saber que esta enfermedad puede estar impactando permanentemente entonces al niño en todo su desarrollo y en todo su forma y estilos de vida, como bien señalaba Miss Nubia anteriormente. Por eso es bien importante estar claros en que hay que cumplir adecuadamente con ese tratamiento para disminuir ese impacto que la enfermedad crónica de anemia falciforme puede tener en ellos. Siguiente. Recordemos este aspecto y por eso es bien importante ver los temas del desarrollo, porque el niño es un organismo en crecimiento y esas alteraciones pueden ser irreversibles. Por eso es determinante que en estas primeras fases, cuando el niño depende de su madre, depende del contexto familiar, seamos responsables con ese compromiso desde que el niño se diagnostica con anemia falciforme, que bien es cierto, se puede hacer desde muy temprana edad, como ya se señaló, con un tamizaje neonatal. Entonces es bien importante y siempre le enfocamos a los padres que sus acciones en este momento son determinantes y cuando hablo de acciones son el cumplimiento del tratamiento de manera adecuada, son determinantes para el desarrollo integral, social y laboral posterior de ese niño. Probablemente las acciones o las acciones negligentes de no cumplir con el tratamiento pueden entonces tener secuelas importantes en el desarrollo de ese niño adulto. Y a mí me corresponde dar a veces las malas noticias con relación a esto, porque lamentablemente tenemos también, bueno, podemos hablar, gracias a Dios son los pocos, pero también tenemos casos, si bien es cierto, tenemos un grupo de papás que son muy responsables con el cumplimiento del tratamiento, tenemos papás que no lo son. Lamentablemente ven la anemia falciforme como una enfermedad aguda, que va a terminar mañana y no se responsabilizan adecuadamente. Sí, principalmente van a donde la hematóloga. Si la hematóloga le dice que todo está bien, ese niño tiene caries, ese niño tiene afecciones a nivel de la piel, ese niño tiene problemas de conducta que no se están atendiendo con salud mental. Esas acciones de no cumplir adecuadamente con el tratamiento
evidentemente se convierte en negligencia por parte de ese padre o de esa madre. Y hay que señalarlo también en estos procesos de docencia. Hay papás que son negligentes en la atención con sus hijos. No puede ser que una mamá me indique a mí, yo soy trabajador social, entiendo el contexto social de este país y las situaciones que afrontan a diario los familiares. Pero frente a una enfermedad crónica de tu hijo o hija, es necesario, dentro de ese contexto de limitaciones, establecer un plan. Hemos tenido excusas teniendo el centro de salud a pocos metros, decirlo, un niño sin vacuna. Que por temas de pandemia dejaron de atender el niño 2 años. Que por situaciones de limitaciones económicas, cuando llega la hidroxurea se facilita a través del servicio de trabajo social. ¿Eso qué indica cuando un padre tiene orientación? Es que no está dando una integralidad en la atención de su niño. Y nos damos cuenta. Y es lamentable, porque las consecuencias de esto son crisis vasoclusivas, son derrames que tiene el niño, que cuando llegan al cuarto de urgencia, ese niño pasa directamente a la unidad de cuidados intensivos. Y son situaciones que de alguna manera son lamentables, porque si bien es cierto, no estamos haciendo trasplantes de médula, y no voy a entrar en ese tema, porque en efecto, como decía la doctora Miller, eso lleva todo un protocolo. Eso no es ir a hablar con la hematóloga quiero trasplante, pero hay mucho que hacer aparte del trasplante. Y hay muchos papás que teniendo mucho que hacer, valga la redundancia, evidentemente no aprovechan esa oportunidad de la integralidad de la atención que se le está brindando. Entonces, lamentablemente también en este escenario de docencia tenemos que hablar de negligencia de algunos papás. La siguiente. Esto es básicamente revisando, entender básicamente, sobre todo, que este niño forma parte de la dinámica familiar, de una dinámica familiar que se complejiza o que se convierte en una situación problema cuando hay que permanentemente atender al niño. Es cierto, cuando se da el diagnóstico puede haber un desajuste, pero es importante establecer un plan para atender la situación de este niño. Entonces, a manera de docencia para los padres y en efecto para los docentes que nos puedan estar escuchando, es bien importante entender que la anemia falciforme debe percibirse desde este contexto. En primera instancia está en la enfermedad que ya se ha hablado ampliamente sobre el tema clínico, que puede comenzar desde su nacimiento, persistencia durante la vida del niño. Por lo menos los padres tienen una responsabilidad hasta que ese niño cumpla 18 años. Esas acciones de responsabilidad son determinantes. También hay que ver la afectación desde la parte del individuo. Al niño es necesario considerarlo en relación con las alteraciones físicas y psíquicas. Hay que ir apoyando al niño en todo este proceso. Si bien es cierto, el niño en apariencia puede tener una dinámica o un manejo normal dentro del contexto familiar, es importante saber que hay que cumplir con todas las orientaciones médicas y de tratamiento. Y por supuesto que es un poco el objetivo y el interés de esta presentación, es verlo también desde el medio ambiente, porque ese niño no está en otra esfera, no está en otro planeta. Ese niño está en un contexto que involucra a su familia, involucra a la escuela. Si bien es cierto, esta presentación tiene como objetivo orientar también a los docentes, y esto aparte me traigo a colación lo que manifestaron algunas de las mamás con respecto a esas experiencias que han tenido con docentes, donde a todas luces hay una violación de los derechos a la educación de ese niño cuando se refieren, sin poner en duda lo que digan las mamás, si esta maestra o este docente se refiere de esa manera a este niño y lo aísla, aparte de ser un contexto de tener un aspecto de discriminación, es violatorio a su derecho a la atención de salud. Espero que sean los menos. Espero que con este espacio que hemos abierto para orientar a los docentes que nos acompañan, permitan correrse la voz, no solamente de lo que significa la anemia falciforme, sino de lo que algunos colegas, según los padres han manifestado, se está dando en la escuela con estos niños. Entonces, seguimos en este aspecto relacionado con la familia.
el impacto familiar generalmente es de carácter negativo. Nadie, cuando le dicen que su niño está enfermo de una enfermedad crónica, evidentemente impacta positivamente. Esto se da de manera que la persona está confusa, por eso se requiere, el familiar está confuso, el papá está confuso, la mamá no sabe, muchas veces se culpan entre ellos porque hablamos de un tema genético, así es que es importante el tema de docencia en este aspecto. De tal suerte que la enfermedad es una fuente de estrés crónico para el niño, pero no solamente para el niño, sino también para los padres y para la red de apoyo familiar, como decía Miss Nubia. Cuando un niño está enfermo con una situación crónica, evidentemente también la familia se impacta. Por eso es importante que la familia también se oriente, porque nada hacemos con que la mamá acuda a todas las citas, pero que la que lo cuida es una tía. La mamá sí sabe que el jugo que necesita es natural, pero la tía que lo cuida, o la abuelita que lo cuida, o quien lo cuide, que no es la mamá, entonces sí compra el jugo del supermercado porque es más práctico para ella. Entonces, definitivamente que como enfermedad crónica impacta a toda la familia. Por tanto, la familia debe establecer un plan para poder afrontar esta situación. Sí. Volvemos al tema de la escuela. Muchas de las dudas que llegan a las consultas de la hematóloga, de Miss Nubia, mía de trabajo social o de la psicóloga, están relacionadas con la escuela. Por eso para nosotros es sumamente importante establecer este enlace con la escuela y de alguna manera servir como referente para aclarar esas dudas que no limiten el proceso al máximo, no limiten el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Y en efecto, eso está asociado a la desinformación, porque llega la mamá al salón de clases, inicia el periodo escolar y la mamá lo primero que dice, esta es fulanita de tal y ella tiene anemia falciforme. Ya evidentemente alguna referencia puede tener el docente, echa 2 pasos atrás y dice, bueno, vayan de la doctora y dígale que me mande un papel. Entonces empieza ese tira y jala de que qué papel quiere la docente o el docente. Entonces estamos limitando ese proceso. Pero quedo preocupado por las experiencias que citaron las mamás acá, que es mucho más complicado de lo que les puedo estar citando yo en este momento. Por eso es importante incluir a la escuela en este proceso de docencia para que cuando tienen un niño con anemia falciforme, sepan que hay toda una integralidad de atención que en efecto puede limitar, por lo menos en los procesos de hospitalización o cuando el niño tenga cita, pero evidentemente siempre la doctora va a hacer recomendaciones formales si el niño puede en un momento dado o no dar o no clase. Mientras no exista esa documentación, entonces es válido un visto bueno para que el niño pueda continuar sus clases de la mejor manera. Y es importante lo que dijo la doctora en relación a la docente que dijo que por qué no ponían al niño en un aula inclusiva. Si la idea básicamente en términos de derechos de los niños es la inclusión, independientemente de que sea discapacitado o no, es incluirlo en un área de la mejor manera en su proceso de desarrollo. Esto es importante señalarlo en términos de la atención docente, que los niños, niñas y adolescentes que padecen de anemia falciforme pueden ver alterada su integración escolar debido a, número 1, pérdida de clases, como les señalaba hace un momento. Muchos niños tienen hospitalizaciones prolongadas de 1 semana, 2 semanas, incluso cuando son operados del vaso, de la vesícula, lleva mucho más tiempo la recuperación. Y esto tiene que saberlo un docente para poder saber que en algún momento este niño debe recibir alguna adecuación en el proceso, que se debe atender la salud del niño sin abandonar el proceso de atención escolar. Por supuesto que desconozco cuáles pueden ser esas adecuaciones, pero el objetivo es que en la medida de lo posible este docente tenga la disponibilidad frente a un niño con anemia falciforme de hacer las adecuaciones que le sean pertinentes. El retraso en la adquisición de conocimiento lo señaló muy bien la neuróloga, por eso es importante tener conocimiento que es vinculante, que la anemia falciforme puede estar, el niño puede tener problemas de desarrollo cognitivo,
y en su rendimiento escolar. Exclusión de algunas actividades normales escolares. Esto es un poco lo que con preocupación atendía a la señora que decía que la maestra esquinó a su hijo y no lo dejó dar clase porque no servía. Esto pasa, en efecto. Esto fue una forma cruda de decirlo, pero en efecto hemos tenido experiencias donde sin tener el conocimiento adecuado el docente puede excluir al niño, pero también entendemos que el docente lo hace desde la preocupación de afectar al niño. Por eso es bien importante ajustar estas tuercas o de alguna manera hacer una vinculación más cercana entre el hospital, la familia y la escuela. Esto es importante. Atrás. El rechazo o burla por parte de algunos compañeros, esto también es cierto. Y eso ocurre en el escenario escolar. Porque la familia, como ente protector del niño, por supuesto, ese escenario el niño se siente confortable. Sobre todo en el caso de los niños adolescentes que se ven afectados en su movilización por el tema de la anemia falciforme, por alguna crisis que hayan tenido, y el niño cojea. En este caso de los adolescentes es más la preocupación, porque los adolescentes que tienen anemia falciforme y tienen este tipo de problemas, evidentemente se ven afectados en su imagen y por supuesto muchas veces tienen rechazo, burla por parte de algunos compañeros. Recomendaciones para los docentes están no en el tema de solamente anemia falciforme, sino también en todo lo que tenga que ver con discriminación de ese niño en el contexto donde él se pueda dar cuenta que esto está ocurriendo. Y el niño entonces, como en efecto puede darse, puede tener una sensación de aislamiento o de inferioridad. Entonces, en el escenario escolar no está la abuelita, no está la mamá, no está el papá, está el docente. Entonces, un docente informado en términos de qué puede significar o la magnitud de lo que puede determinar la anemia falciforme en un niño, una niña adolescente, debe tener conocimiento de estos aspectos. Y para reforzar lo que acabo de decir, la atención en la escuela tiene como finalidad proporcionar a los niños enfermos un servicio educativo de apoyo con su relación potencial a su intelectualidad. Eso es importante, saber que estos niños pueden tener algún tipo de limitación y es importante apoyarlos en ese proceso. Como está, debemos conseguir una actividad escolar más parecida al desarrollo, por eso es importante también resaltar que no hay que excluirlos. Ello obliga entonces, lo que he venido mencionando, la coordinación con el hospital y la familia y la escuela. La atención integral, no solamente de la familia, sino también incluyendo a la escuela, debe estar centrada en estos aspectos que deben alcanzarse al máximo de lo posible. En primera instancia, tratar de limitar las secuelas. Eso va directamente con la responsabilidad de los papás, en cumplir con todos los procesos, tratamientos, seguimiento que deben cumplir. No priorizar la atención, porque la atención es integral y es responsabilidad de cada padre y de cada madre de niño con anemia falciforme. Como les decía al principio, van a la cita con hematología y no van con la de salud mental. Van con la de salud mental y no van con la de la clínica. Entonces, ahí hay deficiencia. Por tanto, este primer objetivo a alcanzar es principalmente para los papás. Evitar las secuelas, ¿cómo? Con una atención integral adecuada, que ya se las mencionó mi novia. Fomentar un adecuado crecimiento del niño con anemia falciforme, eso también es una responsabilidad compartida entre la escuela, podría ser entre la familia, que es la primera etapa de socialización del niño, y la escuela cuando el niño va a su etapa de socialización ya a nivel escolar. Individualizar la atención. Probablemente conozcan la experiencia de otro niño, en este caso también de los padres, cuyo rendimiento, porque los padres están cumpliendo bien, no tiene ninguna secuela importante. Entonces, no tenemos que comparar que nuestro niño también va a hacer lo mismo. Obviamente, cada niño tiene necesidades específicas de atención. Por eso es importante individualizar lo que es la atención del niño. Potenciar la prevención, como bien se señalaba también en la parte de estilos de vida, es básicamente prevención.
si sabemos que el niño debe ser hidratado, cuando salgamos, entonces estar preparados para hidratar a ese niño si estamos fuera de casa y no lo podemos hacer directamente en el hogar. Igualmente, cuando el niño tiene hacer algún esfuerzo físico o algún ejercicio físico, evidentemente tomar las medidas pertinentes y así prevenimos cualquier afectación del niño. E intentar conducir al niño a la edad adulta en las mejores condiciones. Esto es un poco la tarea determinante que tienen los papás desde un principio, desde que el niño es diagnosticado. Deben estar enfocados a esto, que la anemia falciforme no va a desaparecer a los 18 años. Pero si ustedes evidentemente cumplen adecuadamente con el tratamiento, con el seguimiento que está ofertado para ustedes y que ya se ha mencionado aquí, deben cumplir con eso, porque eso es determinante para la vida futura de sus hijos. Es importante resaltar este aspecto. En mi consulta o en la consulta de trabajo social, he detectado que una de las principales debilidades que tiene la atención integral de los padres es entender que el niño tiene una enfermedad de fondo, aunque en apariencia él se vea bien. Por eso es que es importante que aunque se vea bien, el niño deambule o camine adecuadamente, dependiendo de su edad o su etapa de desarrollo, coma adecuadamente, usted lo vea activo, es importante que usted le lleve a cada una de las citas que están programadas. En ese sentido, le pregunto a los presentes, ¿cuál de estos niños ustedes piensan que tiene leucemia? ¿El de la izquierda o el de la derecha? A manera de ejercicio, y creo no me voy a equivocar, que todos dan por hecho de que el niño con leucemia es el niño de la izquierda, ¿cierto? Que está a su izquierda de la pantalla. Y en el caso de estos niños, es una enfermedad mucho más comprometida. Los niños, comprometida digo en términos de salud, porque tienen mucho más mortalidad, como decía la doctora Miller. Por eso los padres de alguna manera, no sé si se preocupan, pero de alguna manera se responsabilizan más con el tratamiento porque está comprometida directamente y el términos de mortalidad aumenta en los niños con leucemia. La siguiente. Hagamos este ejercicio ahora. ¿Cuál de estos niños tiene anemia falciforme? No podemos definir claramente qué niño tiene anemia falciforme en esta imagen. Y entonces, esa es una de las experiencias que experimentamos nosotros y que en efecto lleva a algunos de los padres a ser negligentes con el tratamiento. Porque en apariencia, el niño con anemia falciforme puede cumplir con todas esas expectativas que el niño tiene en su desarrollo, pero tiene una patología de fondo, tiene una enfermedad de fondo que es responsabilidad de los padres atender. Cierto que estamos vinculando a la escuela y eso es sumamente importante, porque hay padres que llevan controles adecuados y que las expectativas de vida para un niño con anemia falciforme se convierten a largo plazo con esa responsabilidad de los papás. Pero hay muchos otros que no y se convierten negligentes en ese sentido. Ahora bien, es importante resaltar este aspecto porque debemos cumplir con el propósito de que responsabilizar a los padres directamente de la atención integral de sus niños. Entonces, esa es una de las grandes debilidades que vemos en el servicio de nosotros, que como lo ven bien al niño, no lo llevan a las consultas y a los controles. Y se pasaron 2 años de pandemia sin control. Que mi novia los llamó que vengan por la hidroxurea, nunca llegaron. Y evidentemente e implícitamente están actuando de manera negligente y la negligencia es una forma de maltrato. La responsabilidad no recae sobre la escuela solamente, recae sobre nosotros también. Entonces la idea o el objetivo de esta docencia básicamente es establecer líneas de acción entre esos 3 escenarios. Entre el hospital, entre ustedes que son fundamentales para ese cumplimiento de tratamiento y la escuela para efectos de darle la integralidad de la atención que el niño necesita para su mejor desarrollo. Sí.
A manera de conclusión ya de lo anterior se deriva que la atención requerida por el niño que padece de anemia falciforme es necesario considerarla de manera integral, teniendo en cuenta no solo los aspectos de individuales médicos, sino también el entorno social, la familia y la escuela. Créame, a mí me toca esa parte dura muchas veces, pero para mí es lamentable y a veces cuando hago este tipo de intervenciones en el servicio, señora, señor, tienen que ser responsables con la atención de su niño. Y la expresión corporal o lo que semeja su rostro de los papás es decirme, bueno, no me lo dicen verbalmente, pero con la expresión de su rostro me indican, este loco licenciado que está hablando, ¿cómo no voy a cumplir con el tratamiento de mi hijo? Pero créanme que sí pasa. Sí hay papás y hay mamás que no cumplen adecuadamente. Y para nosotros es lamentable que haya todo un proceso de oferta de atención para su hijo ante una atención crónica, de una enfermedad crónica, y los padres no la sepan aprovechar. La ley es clara en este sentido cuando habla de negligencia. La negligencia es cuando no se le provee en forma adecuada al niño o a la niña de sus necesidades básicas de atención, de salud, que por eso estamos aquí también, y todo lo que tenga que ver al beneficio cuando no se le provee para el beneficio y el desarrollo del niño. Eso se llama negligencia, y la negligencia es una forma de maltrato. Así es que de alguna manera también tenemos que resaltar los aspectos que a veces no son negativos de estos procesos de atención. E invitamos también a los docentes que nos acompañan básicamente a quedarse con estas inquietudes que de alguna manera han planteado también los padres de familia acá, de algunas reacciones que han tenido los docentes de cara a la atención de niños con anemia falciforme. Yo pienso que en la mañana de hoy, abordando todos estos aspectos, se ha cumplido con el objetivo básicamente de integralidad de estos tres escenarios, reitero, hospital, familia y educación. Finalmente, quiero terminar con estos aspectos que al final también es el beneficio de nosotros, de todos, de los docentes, de los padres y del personal de salud. Y lo resumo con este mensaje de la Asociación Panameña de Anemia Falciforme. Si todos damos un espacio en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque recordemos que es una situación integral que afecta al niño, no solamente el aspecto clínico, sino todo lo psicoemocional del niño y de la familia. Pero si abrimos nuestras mentes, corazones, tiempo y recursos, que es lo que ofertamos nosotros para los familiares y que queremos que aprovechen también esa integralidad de atención, todo evitaremos la anemia falciforme y así cambiaremos el futuro de dolor y de sufrimiento de muchos panameños y panameñas por una salud y prosperidad. Eso resume básicamente el objetivo por lo cual estamos aquí en la mañana de hoy. Hay que reforzar estos aspectos que tienen que ver con docencia, porque es claro que un docente que está informado sobre las consecuencias o las implicaciones en la salud de un niño con anemia falciforme, por supuesto que le va a permitir de manera asertiva tomar decisiones curriculares con este niño, haciendo las consultas pertinentes. Un papá orientado con todos los aspectos que hemos señalado aquí y que cumpla adecuadamente, por supuesto, también amplía las expectativas de vida. Y para nosotros como personal de salud, que evidentemente se alargue todas esas expectativas de vida de un niño con anemia falciforme y que no llegue a nuestro cuarto de urgencia porque la mamá no vino a la cita o porque no le estuvo dando la hidroxurea, es de mucha satisfacción para nosotros. Lamentamos mucho cuando el niño tiene secuelas de la anemia falciforme por la negligencia de los papás. Entonces sabemos que es una tarea de todos y todos en conjunto podemos lograr mayor efectividad en este proceso de atención a nuestros niños y garantizar de alguna manera su desarrollo integral y que le pueda servir, por supuesto, para su vida futura. Hasta aquí queda mi intervención.